Ofrézcale al Señor un aplauso de alabanza, una ofrenda delante de Él. A ti, Señor, que eres nuestro máximo amor. Y no hay nada mejor para nosotros que invertir nuestra vida, Señor, en exaltarte, en adorarte y en presentarle al mundo, Señor, a un Dios real que les ama y que tiene un plan de salvación para cada uno de ellos. Por eso, Señor, te damos gracias y seguimos exaltando ahora y siempre tu nombre, porque tú, Señor, eres bueno. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, fuego interior. Mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Tú eres nuestra máxima gloria, Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. A ti te exaltamos, a ti bendecimos, Señor, porque no hay a quien más podamos acudir sino solo a ti. Porque tú, Señor, nos das palabras de vida eterna, Señor. Por eso te glorificamos y te exaltamos, Señor. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré,
Gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy bien. Hace un momento leímos un pasaje en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Voy a pedirles que tengan su Biblia abierta allí en estos versículos 7 hasta el 11. Capítulo 4 de primera de Pedro, versículos 7 al 11. Hay varias cosas que tener presente aquí y es lo importante que es la palabra de Dios para todo tiempo. Nunca la palabra de Dios ha dejado de ser vigente de ninguna manera ni dejará de serlo. Y esta palabra es una palabra pertinente también, como lo fue en el tiempo de Pedro, para la iglesia y nuestros tiempos en el día de hoy. Y otra cosa que quisiera también subrayar es la visión que Pedro tiene de la iglesia. Y qué bueno que nosotros nos apropiáramos más y más de esa visión que tiene Pedro de la iglesia, una visión que corresponde a todo lo que es el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento. De modo que es importante tener presente eso para la reflexión que quiero que tengamos esta mañana. Allí quiero llamar su atención específicamente al versículo 10, obviamente teniendo presente todo lo demás, pero dice cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando Pedro dice cada uno, personaliza de una manera muy singular el mensaje. Esto no es tanto un asunto de colectividad, sino también de una responsabilidad y un desempeño personal. Así que cada uno tiene que ver conmigo. Y luego dice que cada uno al menos tiene un don y según el don que ha recibido debe ver qué va a hacer con ese don. Piense usted, hay organismos que nosotros conocemos muy bien, organismos de tipo, diría yo, de tipo de ayuda, organismos que saben para qué están en medio de una situación trágica. Por ejemplo, un grupo de rescatistas, un ejército de rescatistas se reúne en un lugar donde ha sucedido una tragedia. Puede haber sido un terremoto, un deslizamiento de tierra o algún accidente sumamente grande, cualquier cosa como esas. Un ejército de rescatistas se reúne y alguien está al frente de ellos, alguien
les dice un pequeño discurso en el que les da instrucciones, los entera de cómo está la situación, de qué es lo que ha pasado, pero a veces se ha escuchado la expresión, bueno, al fin de cuentas, todos nosotros sabemos para qué estamos aquí. Todos sabemos para qué estamos aquí. Y una vez que eso es dicho, todo el ejército de rescatistas se dedica a su respectiva labor. Yo creo que Pedro, igual que lo hizo en el tiempo en que escribió esta epístola, también nos lo dice a nosotros hoy, inspirado por el Espíritu Santo. También Pedro le dice a la iglesia hoy, nosotros sabemos, o al menos debiéramos saber para qué estamos aquí, para qué está la iglesia aquí. Muchos han malinterpretado la iglesia en la historia. Hoy en día vemos grandes sectores de la iglesia yendo por caminos equivocados, perdiendo de vista la visión de iglesia. Pero nosotros, como iglesia de Cristo, nosotros debemos o debiéramos saber por qué y para qué estamos aquí. Y lo que Pedro buscaba. Así que esta mañana yo quiero enfocarme en lo que Pedro subraya aquí desde el punto de vista de la administración de los dones. Hoy hemos recibido una excelente enseñanza acerca de los dones. Y yo quiero esta mañana quiero que pensemos un poco más en el sentido práctico acerca de los dones. Y Pedro habla desde el punto de vista de la administración de los dones, pero más específicamente Pedro habla de ser administradores, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que en este pasaje Dios manda, Dios ordena a su iglesia, Dios le da un pequeño discurso a su iglesia y luego les recuerda y les dice, ustedes debieran saber para qué están aquí. Ustedes debieran tener presente para qué están aquí. Así que Dios ordena a su iglesia que sea una comunidad activa de administradores de gracia. Una comunidad activa de administradores de gracia, de la gracia. Dos cosas quiero subrayar acá esta mañana a la luz de esto. Primero, la iglesia es llamada a ser una buena administradora, o mejor, personalizando más lo que Pedro dice, cada uno de nosotros que tenemos una relación con Jesucristo, somos llamados a ser buenos administradores de la gracia. Primero, porque la iglesia está plantada en medio de un mundo en crisis. La iglesia tiene que saber dónde ha sido puesta y para qué. Nosotros no podemos pasar por alto la crisis en el mundo, la crisis en nuestro entorno, la crisis en nuestra familia. Si por la gracia de Dios nosotros hemos podido resolver nuestras propias crisis personales, entonces podemos permitir que Dios nos use para ser administradores de la gracia. La iglesia está plantada en medio de un mundo en crisis. Es importante pensar en lo que era el mundo en el tiempo de Pedro. Y Pedro mira su propio mundo. Pedro interpreta su mundo. Pedro piensa en la necesidad del mundo. Y Pedro piensa en el ejército de rescatistas, el único ejército que puede hacer el trabajo de rescatar al mundo de su crisis. Y ese ejército es la iglesia. No hay otro. Pedro ve su propio mundo y nos lo presenta como un mundo en crisis. El mundo de Pedro, o el tiempo en el mundo de Pedro era un verdadero hervidero en todos los sentidos.
Por lo que nosotros podemos intuir de la epístola, nos damos cuenta que nadie en ese mundo podía realmente estar seguro. Seguro desde cuando comenzó la persecución en Jerusalén, según lo que relata el libro de los Hechos. Cuando hay persecución, cuando hay injusticia, cuando hay maltrato, cuando hay todo ese tipo de cosas negativas, nadie puede estar seguro. Y todo eso hizo en el tiempo de Pedro que la iglesia se desbandara en diferentes direcciones. Así que desde el comienzo el Nuevo Testamento nos presenta a la iglesia como un grupo de desplazados, como un grupo de migrantes que tienen que dejar su tierra, sus bienes, sus casas, sus trabajos, dejar muchas cosas y escapar para encontrar en alguna parte algún tipo de seguridad. Pero el único problema no era meramente ser desplazado o migrante. Esto en realidad acarreaba muchísimas otras consecuencias. Acarreaba inestabilidad laboral y económica, acarreaba incomodidad residencial, acarreaba crisis emocionales, acarreaba enfermedad, inseguridad con respecto al futuro, dolor o duelo por la pérdida de seres queridos, acarreaba xenofobia. Todo eso estaba implícito en ese desplazamiento de la iglesia. Ahora observe usted una cosa. Cada una de esas áreas que acabo de mencionar eran áreas susceptibles de ser atendidas, de ser ministradas. La gente en inestabilidad laboral y económica, o en incomodidad residencial, o en crisis emocional, o en enfermedad, o víctimas de xenofobia, lo que fuera, esas personas necesitaban ser atendidas, necesitaban ser ayudadas. Y para eso se necesitaban dones específicos por parte de la iglesia. Y no solamente tener el don en sí, sino practicarlo, ponerlo en práctica, para que por medio de esos dones, esas personas pudieran ser ayudadas. En otras palabras, el mundo cristiano de ese entonces era un vasto campo de necesidad. Piense en las palabras de Pedro cuando dice en el versículo 9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En realidad, el hospedar a alguien es una muestra de aprecio, es una muestra de hospitalidad, es una muestra de amor. Pero en el tiempo de Pedro, hospedar a alguien era el indicativo más alto que la iglesia pudiera poner en práctica para demostrar el amor y la gracia de Dios. Eso nos indica cómo la iglesia era puesta a prueba en su capacidad de servir, de hacer algo por alguien. Ese era un tiempo. El tiempo de Pedro, cuando él escribió esta epístola, era un tiempo de rumores de guerra y era un tiempo de amenaza de persecución. Pedro escribió esta epístola muy poco antes de que Nerón desencadenara la gran persecución de su tiempo contra la iglesia cristiana, comenzando desde Roma. Y poco tiempo antes también de que se desatara la guerra judía contra Roma, que terminó con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 70. Eran tiempos de rumores de guerra. Eran tiempos de amenazas de persecución. Así que la gente, en vista de todo eso, la gente andaba, la gente vagaba, la gente migraba, la gente era desplazada de aquí para allá,
buscando en alguna parte seguridad. Así que, hermanos, esto desde luego hacía necesaria absolutamente una reacción positiva de la iglesia. Se necesitaba administradores de la gracia que atendieran a los perseguidos, que atendieran a los desplazados, que atendieran a los heridos, que atendieran a los hambrientos, a los desilusionados, que atendieran a los que estaban atravesando crisis emocionales, porque eso era una crisis generalizada. La crisis generalizada es propia de los tiempos del fin. Y es importante tener presente eso. En el versículo 7 Pedro dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, decía Pedro. Esta expresión implica dos cosas en el pensamiento de Pedro. Por una parte, la situación caótica de su tiempo presagiaba el fin. Una situación como esa era algo que en alguna manera estimulaba la idea de que todo estaba próximo a terminar. El fin de las cosas se acerca, porque estaba cerca la persecución y estaba cerca la guerra de los judíos con Roma. Y todo eso estaba flotando en el ambiente. Y por otra parte, la actitud de la iglesia entonces debía ser la de vivir con la expectativa de la inminente venida de Cristo. Cuando el Nuevo Testamento se refiere a la segunda venida de Cristo, siempre eso está asociado con el fin. Y hay una palabra un tanto técnica para referirse a las cosas del fin, que es la palabra escatología. Y nosotros muy pocas veces pensamos en que la iglesia es una comunidad escatológica. Y espero que esté entendiéndome lo que estoy diciendo. La iglesia es una comunidad escatológica. La iglesia es una comunidad para los tiempos del fin. Así que lo que Pedro le aconseja o le trata de enseñar, de inculcar a la iglesia, es que si nosotros creemos que el fin de las cosas se acerca, mañana, pasado, dentro de 1000 años, yo no sé cuándo, si la segunda venida de Jesús, como Él lo prometió, cada día está más cerca, la iglesia debiera vivir de tal manera, servir de tal manera, demostrar el amor de Dios de tal manera, evangelizar, hacer obra misionera, ayudar, como si Jesús fuera a venir hoy. Todo esto es un indicativo de que cada día la decadencia moral, social y espiritual será más y más pronunciada. Yo leía esta semana una noticia que tenía un encabezado que decía: políticos suizos piden que se elimine a Dios de la Constitución por considerarlo ofensivo. Tremendo eso, ¿verdad? Todo esto demuestra que el mal aumenta, la inmoralidad aumenta, el vicio aumenta, la delincuencia aumenta, la perversidad aumenta. Y la humanidad se degrada cada vez más, cada vez que se desplaza más a Dios, cada vez que se elimina más a Dios, se crea un vacío espiritual y moral, dentro del cual comienza a germinar más y más el mal y la degradación. La degradación del carácter humano, por tanto,
genera más y más sufrimiento. La degradación del carácter humano genera más y más sufrimiento. Pablo, escribiendo a Timoteo en el capítulo 3 de su segunda epístola, si quiere, mire conmigo ahí en su Biblia, segunda a Timoteo, en el capítulo 3, miren lo que el apóstol Pablo dice, segunda a Timoteo capítulo 3, dice así en el versículo 1 hasta el 5. Dice también, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. De esa clase de hombres y mujeres son aquellos que ante la posesión de un cargo público son capaces incluso de hacer un juramento con su mano sobre una Biblia. Y cualquiera diría, caramba, esto como que va a andar bien, porque este hombre o esta mujer se está comprometiendo delante de Dios. Pablo dice, tendrán apariencia de piedad, pero con lo que harán después, negarán la eficacia de la piedad. Lo que Pablo describe en esta porción de su epístola a Timoteo no es muy alentador. Y lo cierto es que lo estamos viendo todos los días, lo vemos en los noticieros, lo vemos en los periódicos. Vemos los resultados de la degradación del carácter humano por todos lados, con su terrible secuela de sufrimiento. Pero, en medio de todo eso, la respuesta, según dice el apóstol Pedro, según enseña el apóstol Pedro, la respuesta, la demostración que la iglesia debe hacer, debe ser una actitud de amor. Imagínense ustedes, ante todo eso, la respuesta de la iglesia debe ser una actitud de amor. Por todas partes escucho, leo y miro, no sé hasta dónde usted investigue o mire acerca de cómo está el mundo y cómo está la iglesia en el mundo hoy, pero escucho y miro por todas partes. La iglesia es despreciada, menospreciada, la gente se burla de la iglesia, la gente quiere eliminar la iglesia, los políticos no saben qué hacer con la iglesia, grandes líderes políticos están asustados porque la iglesia cristiana crece y crece y crece y ellos están desesperados con el crecimiento y con la involucración de la iglesia en los asuntos políticos, en los diferentes países. La iglesia está ahí. Pero hermanos, ante todo eso y el menosprecio que se enfoca hacia la iglesia, la respuesta de la iglesia debe ser una actitud de amor. Una actitud de amor. ¿Recuerda la historia de Pablo cuando se llamaba Saulo de Tarso? Antes de ser cristiano, usted no habría querido de ninguna manera encontrarse con Pablo en su camino. ¿Me entiende? Usted no habría querido encontrar a Pablo en su camino o a Saulo de Tarso, porque Pablo era el perseguidor, era el asolador de la iglesia, era el terrorista de la iglesia. Pero Pablo o Saulo de Tarso terminó llegando a la iglesia. Miren, Pedro dice, ante todo, versículo 8, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Nosotros nunca podremos estar seguros cuándo o quién va a llegar a la iglesia. Nunca podremos estar seguros cuándo los que hoy persiguen y maldicen y reniegan de la iglesia y quieren eliminarla. No sabemos cuándo alguno o alguno de ellos llegará a la iglesia. Por eso Pedro dice que la iglesia debe tener una actitud de amor ante todo eso. Pedro habla del amor en el sentido de que este es más una actitud que un sentimiento. Cuando Saulo de Tarso se convirtió, él trató de ingresar a la iglesia, pero la iglesia le cerró las puertas. La iglesia tenía miedo. Y si no es por la intervención de, se me va el nombre, se me fue el nombre del que le ayudó a Pablo a entrar a la iglesia. Si no es por la intervención de un líder de la iglesia, Pablo se habría quedado afuera. Entonces este líder comenzó a interceder y comenzó a convencer a la iglesia de que realmente Pablo ahora era un cristiano. Miren, hermanos, la expresión que Pedro usa aquí cuando dice ferviente amor, haya entre vosotros ferviente amor, tened entre vosotros ferviente amor, es una expresión muy interesante, porque es una expresión, en nuestro idioma castellano no siempre es posible captar el sentido que realmente tiene. La expresión ferviente amor es una expresión que significa hacer el amor extensivo. Déjenme decirles esto. Hace ya mucho tiempo, un buen número de años, imagínense ustedes, cuando yo era un muchacho, un día recién yo estaba comenzando a asistir a la iglesia. Entonces había un misionero, una pareja de misioneros, que un día nos invitaron a un grupo de jóvenes a su casa y nos invitaron a tener allá una reunión, nos compartieron de la palabra, muchas cosas, y después nos invitaron a pasar a la mesa a tomar algún refrigerio o algo, no recuerdo, pero nos invitaron a pasar a la mesa. Pero a mí me llamó mucho la atención ver que la mesa de ellos, porque era una pareja que vivían solos, los hijos ya no estaban con ellos, era una mesa pequeña con apenas 4 o 5 asientos, pero el grupo que íbamos era grande. Y yo me puse a pensar dónde nos vamos a acomodar en esa mesa, cómo vamos a hacer. De pronto el misionero dijo: esperen un momento. Quitó el mantel de la mesa, le movió algo por debajo y la extendió. Después se fue al otro lado, le movió algo y la extendió. Y de pronto apareció una mesa grandísima. Y trajo más asientos, puso más asientos y todos nos pudimos sentar felices alrededor de la misma mesa. Hermanos, la iglesia, el creyente en Cristo, usted y yo, necesitamos estar dispuestos a estirar, a extender nuestra actitud de amor para dar cabida dentro de Él a todos, incluso a aquellos que pensamos que no lo merecen. A veces nuestro amor, como esa mesa de la que les hablo, es demasiado pequeño, es demasiado estrecho, es un amor apto para albergar solo a unos cuantos. Pero llegarán momentos en la vida en los que tendremos que hacer ese amor más grande. Amén, hermanos. Tendremos que hacer ese amor más grande. Miren lo que decía Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 20. Capítulo 12 de Romanos, en el versículo 20. Allí decía Pablo, capítulo 12, versículo 20. Mire lo que decía: así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Si tu enemigo tiene hambre, extiende la mesa de tu amor y siéntate con él a hablar, a compartir y a comer.
Eso parece imposible. Pero Jesús dijo que nosotros debemos amar y orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. La iglesia debe mostrar una actitud de amor. Y en segundo lugar, si bien la iglesia está plantada en medio de un mundo en crisis, por tanto entonces la iglesia es un canal de la gracia de Dios. La iglesia es un canal de la gracia de Dios. Entonces volvemos a nuestro versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Piense usted en esto. Piense en el mundo de Jesús, bastante tiempo atrás, antes de Pedro, al menos antes de esta epístola. Piense en el mundo de Jesús. El mundo de Jesús era un mundo convulsionado, un mundo profundamente convulsionado, en todos los sentidos, tanto espiritual como moralmente. Ese era un mundo convulsionado. Tal era ese mundo que Mateo, para referirse a lo que era ese mundo, usó la expresión el pueblo que andaba en tinieblas, los que habitaban en región de sombra de muerte, refiriéndose a lo que era ese mundo. Así que Jesús tomó a sus discípulos, aquellos a los que Él les estaba enseñando a seguirle y a vivir una vida santa y una vida diferente, y les estaba enseñando a predicar, y les estaba dando un mensaje para predicar, y les estaba enseñando a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús los envió a ese mundo convulsionado, pero los envió a ministrar. Nosotros usamos mucho la palabra ministrar. La palabra ministrar significa servir, significa compartir, significa dar de lo que yo tengo. Yo no puedo dar de lo que no tengo, pero sí puedo dar de lo que Dios me ha dado. Definitivamente, si Dios te ha dado a ti algo, entonces de eso Dios te llama a compartir y a ministrar. Jesús los envió a ministrar las bendiciones y las riquezas del reino de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 1 dice que Jesús llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego en los versículos 7 y 8 dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Jesús envió a sus discípulos a ministrar las bendiciones, las riquezas del reino. Las riquezas del reino. En otras palabras, lo que Pedro, que fue parte de ese grupo, lo que Pedro entendió es lo que él llamó después la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta y se expresa de una manera multiforme, o sea, de diferentes formas y maneras según las respectivas y diferentes necesidades. Ahora entienda esto bien, mi hermano, mi hermana. El enlace entre el mundo en crisis y la multiforme gracia de Dios son los discípulos de Cristo. El enlace entre el mundo en crisis y la multiforme gracia de Dios son los seguidores de Jesús. Ahora, ¿por qué razón? Nadie más puede hacer lo que solo la iglesia puede hacer.
Porque el ministerio de la iglesia, más allá de lo social, más allá de lo material, nosotros repartimos mercado, nosotros compartimos ayudas económicas, nosotros damos ayuda psicológica, todo eso está muy bien. Pero más allá de eso está la ayuda y la asistencia espiritual que una persona necesita para poder tener la fortaleza para enfrentar las dificultades y los problemas de la vida. Y eso solo lo puede brindar la iglesia. Así que el único enlace entre el mundo en crisis y la gracia de Dios son los discípulos de Cristo, nadie más. Dios dice en su palabra que en Cristo nosotros hemos sido enriquecidos. Hemos sido enriquecidos. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Allí dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Hermano, hermana, si tú eres salvo, Dios te ha enriquecido con la salvación. Si tú has sido perdonado, Dios te ha enriquecido con su perdón. Si tú has sido sanado de algo en lo que Dios ha intervenido milagrosamente, Dios te ha enriquecido con su sanidad. Si tú tienes dones, tú has sido enriquecido con los dones que solamente Dios puede dar para que tú los uses para ser un administrador fiel de la gracia de Dios. Hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús. Y esa riqueza que Dios ha puesto en ti y en mí, es simple y sencillamente la gracia de Dios. Puede ser que nosotros no tengamos materialmente muchas cosas, o no tengamos mucho dinero, o no tengamos mucha academia o mucha teología o lo que sea, pero hemos sido enriquecidos con la gracia de Dios, y tal como hemos sido enriquecidos, podemos ministrar esa gracia a otros. Muchas personas en las iglesias usan de verdad sus dones. Unos orando, intercediendo, otros ayudando, otros predicando el evangelio, otros dando clases, otros haciendo visitas para acompañar a alguien en oración, otros recorriendo hospitales y clínicas para visitar y orar por enfermos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces hay personas que usan sus dones y a veces los están usando ahí calladitos, pero están sirviendo al Señor con los dones que el Señor le dio. El apóstol Pedro concibe la iglesia como una iglesia que se mueve, y lo único que realmente mueve la iglesia es el uso de los dones que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. La iglesia se mueve cuando los dones se usan. La pregunta que debemos hacernos esta mañana es que si hemos sido objetos del amor de Dios, si hemos sido aceptados por Dios en Cristo Jesús, si hemos sido bendecidos, ¿qué vamos a hacer con toda esa riqueza? Pedro dice: administren esa riqueza, administren esa gracia que Dios puso en ustedes, para que por medio de esa gracia otros puedan tener un encuentro con esa gracia. Pedro tiene en mente al mayordomo de una casa, quien es el que maneja las finanzas y maneja los bienes de esa casa y distribuye para cada necesidad. Pedro dice que la iglesia debe ser una buena administradora, una buena mayordoma de la gracia. Déjenme, ya para ir terminando, ilustrarles esto. Déjenme contarles esta historia. Hay una mujer muy conocida en Colombia, ha sido actriz de televisión, presentadora de programas en la televisión, una persona con muchos talentos, ha sido famosa en Colombia por muchas cosas, pero ha sido también una mujer sumamente controvertida, polémica, sobre todo por su posicionamiento con respecto a lo que tiene que ver con la religión, con Dios y con las personas que creen en Dios. Ella tiene su idea contraria a eso. En estos días
alguien le envió un mensaje a ella y le dijo que ella era una persona sin valores, que era una mujer blasfema, que estaba poseída por el demonio y que hay un Dios que le va a cobrar cuentas. Claro, en medio de todo eso entraron otros personajes de la política que también enviaron sus mensajes y todos recriminando a esta mujer que les estoy mencionando. La recriminaron que por no creer en Dios, que por hablar tan blasfemamente de Dios, que eso no se hacía, en fin, todos le cayeron encima. La respuesta de ella al mensaje que la amiga o la mujer a otra le envió, la respuesta de ella fue, miren bien las palabras: afortunadamente no creo en su Dios, y usó la palabra Dios en minúscula. No creo en su Dios inmundo. Esas fueron sus palabras. Y luego ella dijo, en vista de la insistencia de los demás para que no fuera blasfema, según ellos, ella dijo, me burlaré hasta la saciedad del Dios tipo contador celestial, cobrador de cuentas y vengador justiciero. No respetaré jamás a un Dios, y ella sigue usando la palabra en minúscula, no respetaré jamás a un Dios hecho a la imagen y semejanza de la mediocridad del creyente. Yo miré eso y me hizo pensar muchas cosas. Realmente me impactó tanto lo que los unos le dijeron como la respuesta que ella dio. Lo sorprendente de todo esto es, por una parte, la clase de Dios que le fue presentado. Un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios que cobra cuentas tarde o temprano. Me llamó la atención también la idea de Dios que tiene quien le envió ese mensaje. Y me llamó la atención la reacción de ella a esa idea de Dios. Pero miren, hermanos y hermanas, nadie, absolutamente nadie le habló del Dios de la Biblia. Nadie le habló de un Dios de amor, de un Dios de gracia y de un Dios de misericordia. Nadie le habló de ese Dios que nos reveló Jesucristo, quien aún teniendo contra nosotros una acusación eterna, quien aún teniendo nosotros con Él una deuda eterna, Él no nos pasa factura, Él no nos pasó cuenta de cobro, sino que Él tomó Él mismo nuestra deuda y nuestros pecados y los llevó a la cruz. Piense en lo que digo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, decía que si bien todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, decía Pablo, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero observe el resultado de esa reflexión de Pablo. Decía él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ser administradores de la gracia es dejar que Dios nos use para ayudar a la gente
a tener un encuentro con la gracia, a tener un encuentro con el Dios de la gracia. Diego nos hablaba hace un rato de que hay quienes ven demonios por toda parte, y en todo ven el demonio y en todo ven el diablo, pero muy pocas veces parece que se les ocurre o dejan que Dios los use para pensar en Dios como el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia, y que lo que la gente en un mundo en crisis necesita es conocer al Dios de la gracia. Amén, hermanos. Administradores de gracia o administradores de la gracia de Dios son los que necesita la iglesia y el mundo, porque igual que entonces las necesidades en nuestro alrededor hoy son inmensas. Nosotros tenemos que pensar de verdad que nosotros podemos ser administradores de la gracia cuando nosotros hemos sido alcanzados también en nuestra propia experiencia por un Dios de gracia. Y eso pasa cuando nosotros comenzamos a usar nuestros dones con determinación. Cada creyente cristiano puede levantarse como un administrador de la gracia, porque Dios no solo lo ha alcanzado con su gracia y lo ha enriquecido con su gracia, sino que también le ha concedido dones para canalizar la gracia de Dios. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Digo, bueno, seguimos en tu presencia, Padre, en esta mañana y te alabamos. Sí, Padre, te alabamos con todo nuestro corazón. Nosotros no podemos menos que pensar y reconocer que un día tú nos alcanzaste con tu gracia. A todos nos alcanzaste con tu gracia de una manera u otra. Nos sacaste de donde estábamos, nos sacaste de la ignorancia, nos sacaste de las tinieblas, nos liberaste de la culpa, nos liberaste de una vida vacía, nos sanaste el corazón, sanaste nuestra conciencia, nos trajiste paz por medio de llegar a comprender y aceptar tu perdón y tu misericordia, y comprender que Jesucristo cargó con nuestro pecado totalmente y que su sacrificio en la cruz fue absolutamente eficaz y definitivo para nosotros poder experimentar la paz, el perdón, la salvación por tu gracia. Y sabemos que eso es verdad porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado porque lo hemos creído. Y hay muchos en nuestro derredor que no conocen, no han experimentado esa gracia y ese amor tuyo, y que necesitan conocerte a ti, Dios, como ese Dios de gracia y misericordia. Aquí están nuestras vidas esta mañana, Señor, que al pensar hoy en el tema de los dones, en la clase que nos dio nuestro hermano Diego, en lo que nos dice ahora el apóstol Pedro a través de este texto, de veras, Señor, nosotros vayamos y nos postremos de rodillas y comencemos a orar y a clamar y a buscar y a estudiar tu palabra. Si es que aún no hemos descubierto nuestros dones, Señor, ayúdanos a venir delante de ti y comenzar a pedir que tu Santo Espíritu nos ilumine para comprender y conocer cuáles son los dones que tenemos, porque queremos ser administradores de la gracia, de esa gracia que un día nos alcanzó a cada uno de nosotros. Si realmente hemos sido alcanzados por esa gracia, somos llamados a compartirla. Padre, guíanos en esto, te lo ruego. Guíanos por tu gracia y tu misericordia. Y Dios, que esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor, haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estemos de pie, por favor. Amén. Dele ese aplauso al Señor con todo su corazón.